Ya viste bien la casa, mírala un poco más de cerca. Vivirás en una casa embrujada. Estas personas lo hicieron y nos contaron sus aterradoras experiencias. Experiencia de Liz. Cuando llegamos a Santa Gertrudis, Chihuahua, pensamos que encontraríamos la tranquilidad que buscábamos, pero estábamos equivocados. Nos instalamos en un edificio de 3 pisos, con apenas algunos muebles y un colchón, y esa noche decidimos sacarlo a la sala para disfrutar de una película. Todo parecía normal, hasta que, después de ir a la cocina, noté al regresar que mi esposo se veía molesto y preocupado. Al preguntarle qué sucedía, me pidió que le dijera a mis amigas que tocaran la puerta en lugar de asomarse por la ventana. Me quedé viéndolo con extrañeza, ya que yo no conocía a las vecinas y, además, vivíamos en el 3er piso, por lo que no tenía sentido que alguien se asomara por la ventana. Pero la insistencia de mi esposo comenzó a inquietarme. Levanté la voz y le dije: «Hey, ¿cómo va a asomarse alguien? Estamos en el 3er piso». En ese preciso momento, ambos nos sobresaltamos al ver una figura de cabello largo asomada en la mitad de la ventana. Rápidamente se ocultó, pero el terror ya se había apoderado de nosotros. Corrimos hacia la recámara, sin saber qué hacer, pero la tensión solo iba en aumento. La presencia de aquella figura seguía siendo un misterio, pero había algo en el ambiente que nos decía que no estábamos solos en esa casa. Después de aquella noche, algo cambió. Intentamos ignorar lo sucedido, pero la presencia que sentimos en el edificio nos recordaba constantemente que algo no estaba bien. ¿Qué secretos guarda esa unidad habitacional? Experiencia de Jaime. La historia que les contaré sucedió hace algunos años, cuando una compañera de trabajo me ofreció una casa para rentar en el pueblo de Tequisquiapan, considerado actualmente pueblo mágico. La casa tenía 2 plantas y 5 habitaciones, y su precio de alquiler era accesible, por lo que decidí rentarla para mi familia. Antes de finalizar el trato, realicé mi pregunta habitual sobre cualquier lugar donde me voy a hospedar. «Oye, ¿aquí no espantan?» «No, solo te encargo que no abran la habitación del fondo», me respondió sonriendo por la pregunta. Repliqué que no había problema con eso. Fue un viernes cuando llegamos a esa casa, alrededor de las 7 de la noche. Notamos que la calle estaba vacía. Incluso parecía que era más tarde de lo que realmente era. Al entrar, nos encontramos con un amplio jardín y una hermosa sala con una chimenea. En la cocina había una puerta que conducía al patio, donde se encontraba una higuera que nos pareció extraña y aterradora por la oscuridad, pero no le dimos mucha importancia en ese momento. Después de organizarnos en las habitaciones, evitando la que me indicaron que no abriera, nos dimos cuenta de que el baño estaba al fondo y que su luz no funcionaba, por lo que teníamos que usar una lámpara o una vela si queríamos usarlo. El techo del baño era muy alto, había una tina abajo de la regadera. Mientras cenábamos, escuchábamos el viento silbar como en las películas de terror, lo que aumentó nuestra sensación de miedo. Mi madre y yo volteamos hacia el patio para observar la higuera, en la que parecía haber una presencia extraña y misteriosa, que causaba una sensación de incomodidad al verla. Cuando subimos a las habitaciones, los niños empezaron a decir que tenían miedo, y nosotros también lo experimentamos sin saber por qué. Nadie quería apagar las luces, menos los pequeños. De repente, mi hijo, quien apenas tenía 1 añito, se levantó inesperadamente, dio unos pasos sobre la cama y luego cayó. Nos sorprendió que hiciera eso, ya que aún no caminaba, pero no mencionamos palabra alguna porque la situación ya era tensa. Finalmente, debíamos apagar las luces para intentar descansar, así que propuse contar hasta 3 para apagarlas y de esa forma lo hicimos, pero dejamos las puertas abiertas. Sin embargo, pasados unos minutos, escuchamos gritos provenientes de la primera habitación donde estaba mi hermano y su familia. Antes de que pudiéramos reaccionar, observamos a una mujer vestida de negro,
con un velo oscuro cubriendo su rostro, pasar por todo el corredor y, para nuestro mayor espanto, iba flotando. Todos gritábamos y aún más cuando la vimos pasar por la puerta. La mujer se dirigía hacia el baño y en cuanto entró, escuchamos el llanto de un niño y el sonido que emite algo que cae al agua. Pero la tina estaba vacía. Nadie se levantó. Estábamos pasmados. Durante toda la noche, escuchamos ruidos provenientes de la habitación prohibida. Parecía que arrastraban muebles dentro. El tiempo parecía pasar muy lento y cada vez nos urgía más que amaneciera. Escuchamos a la mujer llorar dentro de ese cuarto y comenzamos a orar. Cada quien rezaba lo que podía, hasta que salió el sol. En cuanto hubo luz, nos levantamos para hacer las maletas. Fuimos al baño. Ahora la luz servía y lo que nos impresionó fue ver que la tina tenía agua y una muñeca estaba boca abajo, en el fondo, como si se hubiera ahogado. Ver eso nos aterró. Casi salimos corriendo de aquella casa. El lunes acudí con mi amiga para entregarle las llaves del lugar. Le platiqué lo que nos ocurrió y me comentó que nadie habitaba esa casa porque a las personas que se quedaban ahí les sucedían cosas extrañas. Asimismo, me dijo que el dueño le compartió que, en la época de la Revolución, una mujer había ahogado a su hijo en la tina del baño. Posteriormente, se quitó la vida en la última habitación. Por eso, únicamente la rentaba en fines de semana. Según ella, antes me negó que algo pasara porque, como éramos muchos, no creyó que se aparecería nada, lo que me dejó en shock, pues había expuesto a mi familia a una presencia maligna, y ella lo sabía. Hasta la fecha, seguimos recordando esa aterradora experiencia en la que todos moríamos de miedo. A menudo me pregunto si alguien más se aventuró a hospedarse ahí y qué tipo de encuentros tuvieron con la presencia que aún habita esa casa. Ese lugar se encuentra entre San Juan del Río y Peña de Bernal, en el estado de Querétaro. Experiencia de Hamilton Aguilar. Buenas noches, estimados amigos del canal. Soy de Guatemala y me gustaría poder compartir esto que me ocurrió ya hace algunos años, cuando trabajaba en una organización sin fines de lucro, dedicada a apoyar familias para que logren mejorar sus condiciones de vida. En concreto, procuramos que los niños y jóvenes tengan acceso a una mejor educación. Mis labores las desempeño con un compañero. En una ocasión, fuimos asignados a otra ciudad alejada de la nuestra. Al llegar, nos dirigimos al sitio donde íbamos a vivir, el cual fue alquilado desde las oficinas centrales de la organización. Se trataba de un edificio de 4 niveles, del cual solo el primer y segundo nivel estaban terminados en su totalidad. Nosotros habitábamos el segundo nivel, que era un departamento sencillo, pero suficiente para nosotros. En un inicio, todo transcurría normalmente. Tras algunos días, empezamos a notar algunos detalles extraños, como cosas que desaparecían de un lugar para luego encontrarlas en otro. Una de las mañanas, al levantarnos, notamos en la ventana marcas de manos pequeñas, de niños. Ustedes pueden imaginar nuestro desconcierto al verlas, especialmente porque estábamos en un segundo piso. En otra ocasión, cuando disfrutábamos de nuestra cena, nos interrumpieron unos gritos de mujer que provenían de alguno de los pisos que no estaban terminados. Nuestro primer pensamiento fue de que se trataba de una broma de los nuevos amigos que habíamos hecho en el lugar, pues esos pisos estaban deshabitados y, de hecho, éramos los únicos inquilinos en todo el edificio. Después de algunos días, platicábamos con la abuela de un niño a quien asesorábamos para obtener una beca como parte de nuestras labores. En cierto punto de la conversación, nos preguntó que si vivíamos en los departamentos ubicados a la salida de la ciudad, a lo que con naturalidad respondimos que sí. Nos preguntó entonces si habíamos visto o escuchado algo fuera de lo normal, lo que nos sorprendió pues no habíamos compartido lo que hasta entonces habíamos experimentado.
con nadie más. Nos relató que ese lugar anteriormente era una clínica clandestina, en la cual interrumpían embarazos a mujeres de la localidad. Vino a mi mente la imagen de las manos de niños en las ventanas. Saber esto despertó nuestra curiosidad sobre la historia del lugar que estábamos habitando. Otra persona nos relató otra de las versiones que en la localidad se contaba, afirmando que hace muchos años en esos terrenos existió un convento de monjas y algunas se relacionaron con sacerdotes, resultando a la postre embarazadas, quienes debido a los estigmas propios de esos tiempos optaban por interrumpir su gestación en secreto. Al contar esto, espero no herir susceptibilidades. Lo comparto pues es relevante respecto a lo que nos sucedió y me es imposible afirmar o desmentir lo que me relataron ahí. Una de las noches que llegamos al departamento, en las escaleras logramos ver a una mujer vestida de blanco. Mi compañero le habló tratando de averiguar qué buscaba, pero ella lo ignoró y empezó a subir. Nosotros comenzamos a ir tras ella, pero no logramos alcanzarla. Estos sucesos extraños se empeoraron cuando, una de las noches, mientras dormía, sentí que alguien me estaba ahorcando. Claramente noté sus uñas largas y manos esqueléticas en mi cuello. Desde esa noche, siempre sentía la presencia de una mujer que nos seguía a todos lados. En una ocasión, confirmé que esta extraña sensación no era producto de mi imaginación, al visitar a una persona quien nos dijo que podía ver a una mujer que siempre nos acompañaba, a cualquier lugar que acudiéramos, ya que dicho espectro se sentía atraído a uno de nosotros. Cabe destacar que esa persona no sabía de los sucesos sobrenaturales que nos aquejaban. Al saber dónde nos alojábamos, todas las personas nos recomendaban que abandonáramos ese lugar por nuestro propio bien, ya que, si no salíamos de ese sitio, el mal podría terminar con la vida de alguno de nosotros. Una noche, nuestro sueño fue interrumpido cuando a mi compañero que dormía solo en su habitación, le jalaron las piernas con tal fuerza que lo sacaron de su cama. Despertó muy sobresaltado y alcanzó a ver una silueta que le habló diciéndole que se lo llevaría con él. Sumamente asustado, salió corriendo a tocar la puerta de mi habitación, contándome lo que le había pasado, y tras esto, decidimos ya no estar ni un minuto más en ese departamento. Tal fue nuestra prisa que salimos por la ventana, desde donde pudimos ver a una mujer de pie, junto a unos niños que mantenían la vista fija en nosotros. Al día siguiente, regresamos por nuestras cosas y encontramos todo tirado, como si alguien hubiera buscado sin ningún cuidado algo entre nuestras pertenencias. Espero les haya resultado interesante mi experiencia, que me hubiese gustado pensar que es ficción, pero para infortunio mío, es 100% real. Experiencia de Martín Tirrio. Buenas noches. En esta ocasión, les contaré algo que me pasó a la edad de 10 años. Trabajaba en una dulcería como ayudante en general. Mi patrón tenía una casa que rentaba. Un día, me comentó que los vecinos le decían ver a una persona en el patio del frente y en ocasiones estaba en el patio trasero. Ese asunto lo tenía alarmado, pues le preocupaba que hurtaran cosas valiosas de su casa. Me encomendó cuidar el lugar, sobre todo que los posibles intrusos notaran la presencia de alguien ahí y así tratar de disuadirlos. El primer día que estuve ahí, me sentí incómodo, pero no pude determinar el por qué. Dormí en un sofá, mientras que los dueños en su recámara, ubicada en el segundo piso. Esa noche no pude descansar. Al siguiente día, ellos se fueron a trabajar, dejándome solo en esa casa. Comencé a escuchar pasos en el segundo piso, luego el cómo bajaban las escaleras. Y cuando el sonido casi llegaba al final, me asomé solo para ver con espanto que no había nadie. Esto se repitió en varias ocasiones. Algo que también era recurrente sucedía al dejar la puerta de la cocina abierta, pues al voltear, la puerta estaba cerrada.
y cuando regresaba, la puerta nuevamente se encontraba abierta. Traté de encontrar una explicación plausible a todo esto, sin llegar a algo que me pudiera tranquilizar. Tras varios días, mi patrón me preguntó: ¿tienes a alguien que se quede en la casa? Le contesté que sí, mi hermana. Al día siguiente, ella se quedó ahí y puedo jurarles que no le hice algún comentario de las cosas extrañas que allí ocurrían, en lo absoluto. Sin embargo, esa fue la primera y última noche que pasó en el lugar. Nunca más quiso quedarse. Estaba muy asustada. Mi patrón me regañó. Me reclamó que seguramente yo le había dicho a mi hermana que espantaban y la había sugestionado. Le aseguré que no, pero su respuesta fue: para que se te quite, te quedas a cuidar la casa. Como niño rebelde, de forma alegre contesté: sí, al cabo no tengo miedo, hasta platico con el fantasma. Mi patrón se molestó y tuve que cuidar esa casa. Día a día tenía que soportar esas situaciones extrañas, voces que discutían, pasos que subían y bajaban las escaleras, la puerta que se abría o cerraba sola. En una ocasión, me acosté en la cama de mis patrones mientras veía la TV, hasta que la base comenzó a vibrar, lo que sí me dio miedo, pero me dije, seguro fue un animal que movió la cama, fijándome debajo, sin encontrar nada. Entonces pensé que pudo haber sido un camión que provocó el movimiento, pero tampoco pude ver nada por la ventana, y había sido muy fuerte, y sabía que los vehículos a lo sumo podían provocar una vibración en los cristales. En esos días, mi patrón llevó a una niña de entre 12 y 13 años para que cuidara la casa y la aseara. Fue entonces que me retiré. No crucé palabra alguna con la chica. Ese mismo día, por la noche, mi patrón llegó a esa casa para encontrar a la niña en la calle, llorando, muy asustada. No me quiero quedar, espantan, le dijo entre sollozos. Al siguiente día, volví a la casa, soportando la misma situación. Cierta noche, escuché una pelea, con gritos y groserías, pero no pude entender lo que decían. Salí al patio de donde provenían las voces, pero no estaba nadie. Todo continuó hasta que, una ocasión, mientras mi patrón dormía, abrió los ojos sin saber qué lo había despertado y vio una figura en la cabecera de su cama. Se levantó muy espantado, encendió las luces para comprobar horrorizado que no había nadie. Cuando me lo comentó, por todo lo que yo había escuchado y entendido de esa presencia, le aseguré: es un albañil, aquí lo mataron y está enterrado en esta casa. Él ya no quiso saber nada más y desocupó la casa. Me invadió un sentimiento de tristeza cuando supe que ya no volvería al lugar y ya no escucharía a la persona a quien le arrebataron la vida en ese sitio. Solo hasta que mi patrón lo experimentó en cabeza propia, me creyeron. Gracias por escucharme y pasen buena noche si es que estos relatos no les han robado el sueño. Espero contarles otra de las muchas experiencias que me ocurrieron. El detalle más aterrador de esta historia es que es real. Experiencia compartida por CQ. Les quiero platicar una de las tantas anécdotas que tengo con el mundo paranormal. Hace unos 7 años, cuando estudiaba en la universidad, tuve que salir de mi ranchito bonito y rentar un departamento, junto con otras 2 chicas, en un municipio que se llama El Fuerte, Sinaloa. Ellas se convirtieron en mis amigas. Dicha casa está cerca de la calle principal. El lugar, por tener mucha historia, es considerado pueblo mágico. Sinceramente, la primera impresión del sitio no fue tan buena. La entrada lucía algo tétrica, ya que son edificios viejos. Se sentía una vibra muy pesada. Había un pasillo por el cual teníamos que pasar forzosamente para llegar a nuestro departamento. Cada vez que pasábamos, sentíamos un intenso escalofrío y una sensación de que nos tocaría en la espalda. No sé bien explicarlo. Las 3 dormíamos en un solo cuarto. Una de mis roomies
se quejaba que no tenía descanso por las noches. Se levantaba agotada e incluso notamos que amanecía con algunos moretones en sus brazos y nos empezamos a preocupar por ella. Dormíamos en completa oscuridad. Yo insistí en comprar una lamparita. Estoy muy acostumbrada a ello, pues en mi familia nunca dormimos en tinieblas. Por distracción o desidia, no lo hicimos. Transcurrían los días y la situación parecía empeorar. Decidimos limpiar todo el lugar de manera minuciosa. Me tocó limpiar la única ventana que teníamos en el cuarto. Era de vidrios rectangulares que se abrían con una palanquita. Los limpiaba uno a uno, cuando un cristal se zafó, pero ya no pude acomodarlo, así lo dejé para no quebrarlo. Por esa ventana podía verse el patio del hijo de nuestra arrendadora, y él tenía una especie de lámpara en un poste que alumbraba mucho parte de su patio, e incluso esa luz llegaba a nuestro cuarto. Por la noche nos dispusimos ya a dormir. Mis roomies dormían en una cama matrimonial y yo en una individual, pero terminamos juntando ambas camas para no dormir separadas. Éramos muy miedosas. Soy de las personas que duermen tapada de pies a cabeza y viendo la pared, por miedo. En la madrugada me desperté, sin razón alguna. Revisé la hora, eran las 4:22 de la mañana. Descobijé completamente mi cabeza y giré hacia mis amigas, y para mi espanto, pude ver, con la escasa luz que entraba por la ventana, que justo donde dormía la chica quien se quejaba de no poder descansar, la figura de una mujer, como una especie de bruma muy negra, acostada, flotando boca abajo arriba de ella, con un cabello chino, largo que caía justo encima de mi amiga. Sentí un miedo sin igual. Mi corazón latía muy rápido, no podía quitarle la vista, pero tenía miedo que esa cosa se diera cuenta. Quise convencerme que quizás seguía dormida, así que lentamente me tapé de nuevo el rostro hasta que me dormí. Desperté de nuevo, pero revisé la hora y apenas eran las 5:45. Me dije, de seguro fue una pesadilla, y ya más tranquila, volteé hacia donde mi amiga. Para mi mayor espanto, esa bruma seguía ahí, contemplándola dormir. Aunque ya no tenía ese negro tan intenso, parecía más desvanecida. Tapé mi rostro, empecé a rezar y rezar, hasta que me quedé dormida. Desperté a las 6:30, y como andábamos apuradas porque nos dejaría el camión a la escuela, no pude contarles nada hasta que volvimos al departamento, alrededor de las 4:30 de la tarde. Les dije lo que vi, y mi otra amiga sugirió que consultáramos a su abuela, quien era muy sabia y famosa en nuestro pueblo. Ella nos indicó que leyéramos una oración. Nos sirvió mucho. Mi amiga, la que sufría el acoso de esa entidad, buscó la ayuda de un curandero, quien le reveló que era un caso de brujería. Le dijo que se trataba de un ente vigilante, cuya única función era no permitirle el descanso por la noche y que se agotara anímicamente, para después pasar al plano físico y traerle complicaciones. Si no creen en esto, no pasa nada, pero siempre cuídense mucho y no se cierren ante las posibilidades, por más insólitas que parezcan. Que Dios los bendiga a todos. Historia de Joana. Hoy quiero compartir una experiencia que me sucedió hace algunos años. En ese entonces tenía 20. Vivía en una casa que contaba con un segundo piso en obra negra. Todo comenzó una noche mientras cenábamos en la sala con mi hijo de 5 años. De repente, mi hijo se levantó y me pidió una Coca-Cola. Le dije que fuera a la cocina por un vaso para él y su hermana, y que le serviría un poco. Mi hijo se apresuró hacia la cocina, pero regresó corriendo, pálido y asustado. Me dijo que tenía miedo porque había un niño que solo vestía los calzones en las escaleras, que lo estaba llamando con la mano. Me levanté y lo acompañé a la cocina para que viera que no había nada allí. A pesar de que nos mudamos a una nueva ciudad unos meses después,
La aparición de ese niño nos dejó inquietos. No pude evitar recordar lo que me habían contado los vecinos y me perturbaba, pues antes que nosotros, las personas que ahí habitaban eran adeptos a la brujería. Meses después, nos mudamos de ciudad. Una noche, en nuestra nueva casa, mientras mi esposo y yo estábamos solos jugueteando, me dieron ganas de ir al baño producto de las cosquillas y la risa. Le dije a mi esposo que vi a nuestro hijo, Junior, asomándose por la puerta del baño, pero él me aseguró que los niños estaban jugando en el estacionamiento. Yo insistí en que había visto a Junior. Sin embargo, grité su nombre varias veces, sin obtener respuesta. Finalmente, me levanté molesta hacia el baño. Estaba segura que lo había visto, pero me sorprendí al encontrarlo vacío. Vino entonces a mi mente el recuerdo del niño que se había aparecido en la casa anterior, y me pregunté si nos estaría siguiendo. Desde entonces, nunca más vi al niño, pero una noche escuché unos pasos mientras dormía. Pensé que era mi hijo, pero cuando me levanté a ver, no había nadie allí. Todo esto me dejó con muchas preguntas y dudas. ¿Quién era ese niño? ¿Por qué se nos apareció en 2 ocasiones? ¿Nos estaba siguiendo? Esta experiencia me hizo reflexionar sobre la posibilidad de que lo sobrenatural puede ser real. Muchas gracias por sus comentarios. El último video casi no se ha difundido. Supongo que nos lo merecemos por el tiempo que estuvimos ausentes. No olvides dar clic en la campanita si YouTube no te avisa, como nos comentó Mafalda, a quien aprovecho para enviar un saludo, así como a Anabel, que nos escucha desde Argentina, a Glenda Díaz, a Juan Florencio Pérez, a Yoli MM, a Jaime Uribe, a Patricia Ramírez, a Adolfo Chávez. Ya estamos aquí, gracias por tenernos entre tus canales favoritos. A Maciel Gómez, muchas gracias por invitarnos un café con tu donativo. A Luis Martínez, a Lisette Rivera, a Araceli Pérez, a Tuki García, a Juan Rafael Márquez Álvarez, a Ángel Rico y a Alejandro Amaya. Extrañábamos mucho sus comentarios y no cabe duda que, aunque YouTube nos castigue, ustedes nos dan su cariño. Infinitas gracias por sus palabras. Nos escuchamos en otro episodio de Relatos Sobrenaturales.